Por favor, Isaías 53. Esta tarde estaré hablando un poquito más de la cena del Señor. Esta tarde, en el culto de la tarde, estaré hablando acerca de la cena del Señor. No se la vaya a perder. Esta tarde, ¿verdad? Preguntaba al hermano que quiénes pueden tomar. Bueno, solamente los salvos y bautizados. Y está bien sencillo esto, hermano. Salvos, bautizados y miembros de la iglesia. ¿Ok? No hay nada que no se entienda con eso, ¿verdad? Amén. Salvos, bautizados y miembros de la iglesia bautista, templo bautista. Entonces, no hay que entrar tampoco en otras cosas que no son, ¿verdad? En cuanto a doctrina, porque esa es la doctrina, ¿verdad? La cena del Señor es para los salvos, bautizados y miembros de la iglesia local. Amén, hermanos. Ya otras cosas no vamos a entrar. Pero esta tarde vamos a hablar un poquito más acerca de eso, ¿verdad? Para prepararnos para el día martes, hermanos, porque ya este martes es el día de la cena del Señor y hay que venir y estar preparados, hermanos, y celebrar la cena del Señor. Así que no falte esa tarde, estaré hablando un poquito acerca de esos. Isaías capítulo 53, estamos en una semana, allá afuera la gente le llama Semana Santa. Yo no acostumbro a decir Semana Santa, ¿verdad? Yo estaba mirando si los judíos le llaman Semana Santa, ¿verdad? Y no hay referencia de Semana Santa, pero la gente allá afuera le llama Semana Santa. Como le digo, no acostumbramos a los cristianos a llamarle Semana Santa. Eso es una tradición que traemos que desde niños se nos enseñó. Yo recuerdo yo creo que desde el vientre de mi madre yo escuché eso, ¿verdad? Porque éramos católicos. Mi madre era muy católica, mi abuela era muy católica, y yo creo que desde que yo estaba en el vientre de mi madre, ¿verdad? Yo escuchaba que ahí decían la Semana Santa y todo eso, ¿verdad? Es una tradición. Entonces, ahora no estamos condenando, ni estamos diciendo que si usted dice Semana Santa, ¿verdad? No exactamente eso, pero tampoco es algo que nosotros, ¿verdad?, que los cristianos practicamos como una Semana Santa. No, eso es algo católico, es una tradición católica. Nosotros no practicamos eso, ¿verdad? Practicamos la cena del Señor, pero no porque la iglesia católica ellos dan la hostia y todo eso, nada que ver con eso. La cena del Señor es una enseñanza, una ordenanza para la iglesia, como dijo el pastor Brown, ¿verdad? Que había dos enseñanzas, la cena del Señor y el bautismo. Y nosotros lo hacemos bíblicamente, no lo hacemos católicamente. Nosotros no celebramos una Semana Santa. Nosotros celebramos lo que es la Santa Cena del Señor y celebramos, observamos la crucifixión, pero celebramos la resurrección de Cristo. Eso sí, nosotros son cosas que sí los tenemos muy en alto, ¿verdad? Pero lo hacemos bíblicamente, no católicamente. Bíblicamente lo creemos como dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, quiero aclarar eso, ¿verdad? Porque pues, escuchamos, ¿verdad?, mucho allá afuera que la Semana Santa y que la Cuaresma y que la capirotada. Eso sí me gusta, ¿verdad? La capirucha, eso sí. Pero nosotros no celebramos nada de eso, no. Los cristianos no celebramos porque son celebraciones, ¿verdad?, obviamente católicas. Solamente, ¿verdad?, conmemoramos la muerte de Cristo, la Santa Cena del Señor, ¿verdad? Celebramos la resurrección de Cristo. Eso sí, nosotros, la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana de Cristo, ¿verdad?, sí observa esas dos cosas, ¿ok? Todo lo demás, que Cuaresma y que no sé qué, y que Domingo de Ramos, de Flores o no sé qué, ¿verdad? Yo ya ni me acuerdo qué es todo eso, ¿verdad? De eso nosotros no, los cristianos no celebramos. 53, Isaías 53, es una profecía, capítulo 53 de Isaías. Aquí tenemos a Isaías profetizando acerca, hermanos, de la muerte de Cristo. Y ya estamos, ¿verdad?, por observar esto, la muerte de Cristo. Cuando Jesús fue entregado y fue a la cruz para pagar por los pecados de todo el mundo. Es algo muy importante, es la cosa más importante.
La muerte de Cristo en la cruz y la resurrección son las dos cosas más importantes en la palabra de Dios. Y aquí en Isaías 53 se nos anuncia, se nos da la profecía. Isaías fue un profeta, uno de los profetas mayores. Y Isaías nos relata, hermanos, exactamente lo que pasó en la cruz del Calvario. Ahí en Isaías, Dios usó a Isaías para anunciar al pueblo de Israel, muchos años antes de que Cristo viniera, y antes de que Cristo fuera a la cruz, ya se había profetizado. Ya el pueblo de Israel ya sabía, ya tenía la profecía dada, que un día iba a venir, que Dios iba a encarnar, que Dios iba a ser hombre. Isaías creo que es capítulo 9, ¿verdad? Nos habla del nacimiento de Jesús. Y ya Isaías había anunciado, Dios ya había anunciado a través de Isaías al pueblo de Israel, hermanos, lo que iba a suceder miles de años después. Y obviamente sucedió, pero aquí tenemos la profecía dada. Vamos a leer, por favor, Isaías en capítulo 53, versículo 1, dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Se anunció que Cristo iba a venir. Más adelante, los versículos que siguen, vamos a ver el relato de exactamente cómo fue este asunto de la muerte de Cristo, crucifixión. Pero se había anunciado y gente no creyó. Se anunció a este pueblo de Israel que un día el Mesías iba a venir, pero lo vemos muchos años después confirmado de que ellos no creyeron. Cuando Cristo vino y se realizó o se manifestó a la gente no creyó en Él. Los judíos no creyeron en Él. Es más, dice la palabra de Dios: a los suyos vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Se dio el anuncio de que Él iba a venir, de que Él iba a nacer, de que Él iba a morir en la cruz. Se dio el anuncio para que la gente creyera en Él, para que los judíos creyeran en su Mesías. Pero ellos no creyeron. Al contrario, lo rechazaron. Al contrario, lo crucificaron. Gente no creyó en Cristo. Cristo vino y se mostró de muchas maneras a ellos a través de milagros, a través de predicándoles el evangelio del reino. Pero la gente no creyó. La gente lo rechazó. Fíjese lo que dice, por favor, ahí en Romanos capítulo 10. Aguarde su lugar aquí. Vaya a Romanos capítulo 10. Ahorita vamos a volver al texto. Romanos capítulo 10 nos dice que no creyeron en Él. La gente no quiso creer en Jesucristo. Cuando les presentaron ahí cuando estaba ante Pilato y les presentaron ahí al malvado Barrabás, la gente prefirió a Barrabás que a Jesús, ¿verdad que sí? En vez de aceptar al creador de la vida, al Dios, al Emanuel, a Jesús, lo rechazaron. Decidieron matarlo, decidieron crucificarlo y pidieron a un Barrabás. Prefirieron a un ladrón, prefirieron a un hombre, a un criminal, y rechazaron al inocente. No creyeron en Él. Se dio el anuncio, se profetizó. Bien sabía la gente, bien sabían los judíos, pero decidieron no creer a Jesús. Vino, les predicó, se manifestó de diferentes maneras, pero el mundo decidió rechazarlo. La gente decidió no creer en Él. Romanos 10, 16, fíjese lo que dice. Romanos 10, 16. Mas no todos ¿qué? Obedecieron. ¿A qué? Al evangelio. No nomás en el tiempo de Cristo. Cristo les predicó el evangelio del reino y la gente no creyó. Hoy en día se sigue predicando el evangelio y la gente sigue no creyendo. La gente sigue creyendo en sus tradiciones.
La gente sigue creyendo en sus cuaresmas. La gente sigue creyendo en todo tipo de tradiciones de los hombres, pero rechazan a aquel que vino a morir en la cruz del Calvario para salvarlos, y que supuestamente ellos están celebrando una Semana Santa, pero realmente lo están rechazando en su corazón. Se les da el evangelio, se les da una invitación a la iglesia, se les predica y dicen: yo tengo mi religión. Y dicen: no, es que yo hago buenas obras. No, es que yo soy miembro de tal iglesia. Las buenas obras, el ser miembro de una iglesia, el bautismo no salva a nadie. Solamente lo que puede salvar a una persona es que se arrepienta de sus pecados y crea en Jesucristo como su Salvador. Mas no todos obedecieron al evangelio, dice. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a qué? A nuestro anuncio. Vea otro versículo, San Juan capítulo 12, versículo 3. Y ahorita vamos a orar. San Juan capítulo 12, versículo 3. Se dio el anuncio, la profecía, la gente no creyó. Actualmente se les predica, se les da el anuncio, la gente sigue no creyendo. San Juan capítulo 12, versículo 38. Fíjese lo que dice ahí. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían ¿qué? Creer. Porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Una vez que una persona, escuche por favor, una vez que una persona decide no creer en Jesús, algo pasa en ellos. Sus ojos son cegados. Sus ojos son cegados. Su corazón es endurecido para que no sigan creyendo. Pero acá volvamos a Isaías. Isaías 53 dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dios, hermanos, se ha manifestado al mundo. Y Dios se sigue manifestando a través de su Hijo Jesucristo. Amén. A través de la muerte de Cristo, a través de la resurrección de Cristo, Dios se sigue manifestando. Dios se sigue manifestando a través de su iglesia local, llevándoles el evangelio, predicándoles de la salvación. Por eso es importante compartir a Cristo con otros. Amén, hermanos. Por eso es importante ganar almas. Por eso es importante regalar folletos, ir por las casas, hermanos, y hablar de Cristo y dejarles invitaciones. Invitar gente en el trabajo, en las tiendas, en las gasolineras, en donde quiera que ande. Es importante, hermano, porque Dios se manifiesta al mundo de esa manera. No es a través de los milagros. No se engañe. Alguien me preguntó antier, me llamaron a preguntarme: ¿en su iglesia hacen milagros? Y yo les dije: pues yo sé lo que me están hablando. Le dije: no, en mi iglesia no hacemos milagros. Si oramos por la gente, pero nosotros no sanamos a nadie. Es Dios quien sana, si Dios quiere sanarlo. En nuestra iglesia no practicamos los milagros, que alguien para aquí enfrente y luego yo me paro y le hago no, milagros se va a caer más bien. Alguien me dijo: en su iglesia tumban gente. Eso sí les dije. A veces con nuestras palabras tumbamos a otros, ¿verdad? A veces con nuestras actitudes tumbamos a otros, ¿verdad que sí? Por eso le dije de broma que sí, ¿eh? Pero Dios no se manifiesta al mundo hoy en día a través de milagros. Me llama otro, me dijo: ¿en tu iglesia hablan lenguas? Le dije: 2. La tercera todavía no la dominamos, que es griego, pero no. Los del instituto, ¿verdad? No. Español e inglés, amén, hermanos. Y el tercero es el griego, pero todavía no lo dominamos, ¿verdad? No, el Señor se ha manifestado al mundo, hermanos, a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. A través de la resurrección de Cristo.
A través de la iglesia local, enviándola a la iglesia local a ganar almas, a compartir el evangelio de Jesucristo. A través de la palabra de Dios se ha manifestado Dios. A través de los cristianos que tienen un buen testimonio, hermanos, que son un buen testimonio al mundo afuera, para que vean la vida de calidad cristiana en nosotros, hermanos, y crean en Jesucristo de alguna manera. Ser influencia a ellos, hermanos, para traerlos a Cristo. Así como fue en la Biblia. ¿Quién fue? Andrés, que trajo a su hermano, ¿verdad? ¿O quién fue? Sí, fue Andrés, ¿verdad? Que trajo a Pedro, a Cristo. Y luego ya ellos trajeron a otros. Ser influencia a nosotros, a otros, para traerlos a Cristo. No se ha cortado el brazo de Jehová. Dios sigue obrando, Dios sigue salvando. Amén, hermanos. Amén. Lo voy a repetir. Y esto no es Pentecost, ¿eh? Dios sigue salvando. Amén. Dios sigue obrando, Dios sigue salvando, Dios sigue en el negocio todavía de que las almas se salven. Dios sigue todavía en el negocio de la gracia, de la misericordia, hermanos, que Dios tiene para todo este mundo y también para nosotros. Pero el mundo, se ha dado el anuncio acerca de la muerte de Cristo. Esta semana todos saben de la Semana Santa, como dicen allá, ¿verdad? Todos saben, hasta películas. A mí me gustaba ver las películas de niño. La última que me aventé fue La Pasión de Cristo, hermanos, ¿verdad? Ya hace como 15 años de eso, ¿no? No sé cuándo salió esa, pero a mí me gustaba ver mucho cuando era niño, hermanos, películas que hablaban de Jesús, aún antes de que yo fuera salvo. A mí mi abuelita me sentaba ahí, hermanos, hasta 4 horas por día. Y me ponía a ver las películas que pasaban supuestamente en la Semana Santa. Me gustaba ver cuando ponían a Jesús en el burrito ahí, ¿da? Me acuerdo que en esa película pusieron a un gordito arriba. Y el burrito no le aguantó, ¿verdad? Y en la película, que se cae, fue algo cómico que pasó, ¿verdad? Bueno, no se rieron con eso, pero me gustaba ver las películas, hermanos, de Jesús. Me gustaba ver todo lo relacionado, ¿verdad?, a la vida de Cristo, aún antes de que fuera salvo. La gente esta semana están pensando, muchos dicen, bueno, es que, ¿verdad?, a Cristo, la muerte de Cristo, la muerte de Cristo, y la muerte de Cristo, y la muerte de Cristo, ¿verdad? Pero hábleles de Jesús usted y lo van a rechazar. ¿Por qué? Porque son puras tradiciones. Son puras tradiciones de los hombres. Son puras tradiciones que se nos enseñaron desde niños, que no tienen nada que ver con la Biblia. Bueno, la muerte de Cristo sí, ¿verdad? Resurrección. Pero ellos lo toman como simplemente una tradición. No han creído al anuncio. Pero Dios sigue obrando. Dios sigue teniendo misericordia con ellos. Dios quiere todavía salvarlos. Dios quiere todavía, ¿verdad?, verlos salvos. Dios quiere que todavía la gente se arrepientan, hermanos, y se conviertan al Señor. Versículo 2, fíjese lo que dice. Nos empieza ahora a dar el relato, hermanos, de cómo fue la muerte del Señor Jesús. Vamos a orar, hermanos, y pedirle a Dios su bendición. Padre Santo, te pido que bendigas esta corta enseñanza. Señor, sabemos que es un tema muy importante y esta tarde estaremos hablando un poquito más de esto, de la cena del Señor. Señor, ya que estamos en esos días, Señor, previos a tomar la Santa Cena y previo, Señor, a crucifixión y previo a la resurrección, Señor, y no lo tomamos en vano. Sabemos que es bíblico, sabemos que aquí está en la Biblia, sabemos que sucedió, sabemos que fueron en estas fechas allá en Israel, Señor, en todo lo que está pasando. Sabemos que está en la Biblia, Señor. Ahora no queremos, Dios, desviarnos, Señor, y tenerlo como una tradición de los hombres. De ninguna manera. Queremos quedarnos en la Biblia, queremos apegarnos a la palabra de Dios y enseñar, Señor, solamente lo que dice la palabra de Dios, Señor. Te pido que nos ayude, Señor, en esta semana a pensar en la muerte de Cristo, a pensar en todo el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, y también, Señor, a que de alguna manera seamos afectados a través de eso, Dios, para acercarnos más a ti, para hablar de ti, para hablar a la gente, que ahorita pues hay mucha gente que está pensando en esto. Es buena oportunidad para hablarles de Cristo, es buena oportunidad para enseñarles el verdadero significado de la crucifixión y también de la resurrección. Señor, bendiga su palabra y que sea de bendición esta mañana en nombre de Jesús, amén. Creo que fue la introducción más larga que el mensaje que voy a predicar, hermanos, ¿ok? Pero aquí en 53, hermanos, en Isaías 53 nos da un relato, hermanos, Isaías,
muchos años antes de que esto sucediera, nos da un relato detallado, hermanos, y específico de cómo fue, hermanos, la muerte de Cristo, la crucifixión de Cristo. Repito, estamos en estos días donde todos están hablando de eso. En la tele usted va a mirar en los canales ahí, habiendo películas de la muerte de Cristo, ¿verdad? Y muchas iglesias cristianas, bautistas, celebrando la cena del Señor esta semana, ¿verdad? Y no lo hacemos por la iglesia católica, ellos hacen otras cosas, nosotros no lo hacemos por eso. Nos apegamos a la Biblia, sabemos que sucedió, ¿verdad? Sabemos que fue en estas fechas, ¿verdad? Y lo celebramos bíblicamente. No queremos agregarle ni quitarle, no queremos agregarle ahí a lo que ya sabemos, tradiciones de hombres o pensamientos de hombres o preferencias de hombres. Queremos irnos al texto de la Biblia, hermanos, y a través de la Biblia ver qué es lo que Dios dice acerca de eso. No solamente de la cena del Señor, pero de crucifixión también. Y aquí en Isaías 53, hermanos, nos da un relato detallado de cómo fue la crucifixión de Cristo. Entremos a ese relato, por favor. Dice el versículo 2, hablando de Jesucristo. Todo lo que usted va a leer a continuación se está refiriendo a la persona del Señor Jesucristo, al Cordero sacrificado, al Cordero de la Pascua, al Cordero sacrificado, que es lo que celebramos, es lo que observamos en estos días de la crucifixión de Cristo. Hablando de Cristo dice, subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. Y luego fíjese lo que dice, no hay que parecer, ¿en quién? En él. Si usted se vaya a Mateo, si usted se va, hermanos, desde el momento que Cristo se ha entregado y él va por vía dolorosa, y hermanos, o sea, camino a la cruz es lo que significa. Y usted sigue los eventos esos y las cosas que Cristo pagó para cuando él ya va a la cruz, hermanos, ya va sacrificándose. Desde el momento que él es entregado, ahí le va. Desde el momento que él es entregado, desde ahí, hermanos, ya comenzó su agonía. Desde el momento que él va a Getsemaní, ¿recuerdan? Sí, amén. A huerto de Getsemaní a orar a su padre, porque va a ser la última oración que él va a pasar. Va a ser su última plática que él va a tener con su padre hasta el momento cuando él esté en la cruz y le diga a Dios otra vez, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya no va a haber otro lapso donde él va a estar con su padre en comunión. Es la última oportunidad para él comunicarse con su Padre Dios, porque después ahí, ¿verdad? Pues las espaldas se le iban a dar y ya él iba a ser entregado en manos de pecadores y él iba a ir, hermanos, a sufrir ya a la cruz del Calvario hasta el momento que él iba a resucitar. Entonces se va a Getsemaní y desde ahí, hermanos, ya comienza su agonía, ya comienza ahí, hermanos, la tortura para él desde ese preciso momento. Y después, ¿verdad? Pues hay otros acontecimiemientos, ¿verdad? Que posiblemente estaremos viendo, si no hoy, mañana, en la tarde o el miércoles, ¿verdad? Pero empieza ahí ya el Calvario para Cristo, si pudiéramos decir. Empieza el Calvario para Cristo. Dice, no hay parecer en él. Ya cuando él está en la cruz allá, usted puede leer eso en Mateo o en los evangelios. Cuando él ya está en la cruz, hermano, y ya está, ¿verdad? Allá agonizando, ya casi para morir en la cruz. De todo, hermanos, el dolor que él recibió desde el momento que él iba a ser entregado, la traición. Eso fue un golpe duro para el Señor Jesucristo. Lo primero que él sufrió fue traición de uno de sus discípulos, supuestamente. Aunque entendemos que Judas no era verdadero, amén. Pero sí andaba con él y él lo traicionó. Y desde ahí, hermanos, comienza el sufrimiento de Cristo. Pero cuando ya está en la cruz, perdón, literalmente en la cruz, ya allá todo su cuerpo, hermanos, está desfigurado. Allá ya no hay, ¿verdad? A continuación dice que no hay ni hermosura. Ahorita entramos ahí. Pero dice ahí, ¿verdad? Que no había parecer en él. Una ocasión me tocó a mí ir a identificar un cuerpo. Allá en Sunnyside. Cuando pastoreaba en Sunnyside. Iba a nuestra iglesia un hermano joven, recién casado, bueno, no recién casado, tenía unos 5 años, tenía 2 niñas. Hugo, ¿no sé, te acuerdas de Hugo, el amor? Y luego había un muchacho que iba a la iglesia del pastor, aquí, Tapanish.
Aristeo, ¿cómo se llama? Aristeo, ¿usted se acuerda? Bueno, ellos dos murieron en un accidente. ¿Alguien recuerda eso? Bueno, hermanos, a mí me tocó ir a reconocer los cuerpos, a prócer. Nos llamó la esposa de Hugo y dijo, pastor, dijo, yo no puedo ir sola. Dijo, no tengo familiares de ellos, no están aquí. ¿Puede ir? Y hermano, y yo fui a reconocer el cuerpo de Hugo y de Aristeo, algo así. Y hermanos, escúcheme. La única razón que supimos que era Hugo por un tatuaje que él traía aquí. Supimos quién fue él. Porque estaba desfigurado. No se podía reconocer. No se podía reconocer. Y la única manera era ese tatuaje que él traía. Y dijo la esposa, dijo, él es Hugo. Porque eran dos hermanos y eran muy parecidos. Y por el golpe, por el choque que tuvieron, quedaron desfigurados. No se le podía reconocer, no había parecer en él, no se parecía que él era. Hermano, dice la palabra de Dios acerca de la persona de Cristo, dice que no había parecer en él, amén. No había parecer en él, ya al final de todo. Yo creo que los que cuando fueron por el cuerpo de Cristo, hermanos, para prepararlo, ¿verdad? Para la sepultura, yo creo que cuando ellos fueron a recoger el cuerpo de Cristo, no había aparecido en él. No había aparecido en él. Ahora, nosotros la verdad ni siquiera podemos imaginarnos esto, hermanos. Yo por más de que trato de configurar, hermanos, que trato de, no lo puedo, no le hallo. Ahora, no conocemos el rostro de Jesús, amén. Los hemos mirado, esos cuadros que hay supuestamente de Cristo, pero ese no es Cristo. Una vez pusieron a Jorge Rivero con cara de Cristo, ¿usted cree? ¿Qué tiene que ver Cristo con Jorge Rivero, verdad? Ese perverso, ¿verdad? No, la verdad es que no sabemos la verdad cómo fue Cristo. No hay una foto de él. No conocemos realmente con él. Mire, hasta eso es tradición que tenemos, ¿verdad que sí? No sé, pero yo batallé mucho tiempo cuando yo oraba a Cristo y me imaginaba esa foto, cuadro que tenía mi abuela ahí en la sala, con la foto de Jesús. Y yo batallé mucho cuando yo oraba a Dios porque se me venía esa imagen. Y no era la imagen de Jesús. Es como cuando usted se recuerda de alguien. Usted dice, porque usted tiene la foto de esa persona, ¿verdad que sí? Cuando quiere ver al novio, ¿verdad? Saca el celular. Ay, chulo. Ay, mi amor. ¿Verdad? O a la esposa. Cuando yo me fui de viaje 3 meses a Florida para levantar apoyo, nos fuimos yo, el pastor Ramírez, el pastor Moreno y el tremendo de Gavino de los Santos. Y nos quedamos en un campamento y dormíamos en unas literas y yo dormía abajo y yo tenía la foto de mi esposa aquí arriba. Y estos hermanos tremendos, carrilludos, que ya son bautistas, ¿verdad? Si son amigos, imagínense, ¿para qué quieren enemigos? Y ellos decían que yo lloraba todas las noches. Lloraba todas las noches. Yo no lloraba, yo no soy hombre, yo no lloro. ¿Verdad? Pero ahí tenía la foto de mi esposa y cada vez que yo quería recordarla, pues la volteaba a ver. De Cristo no tenemos una foto. Pero ¿por qué se nos viene a la mente? Por la tradición que traemos, ¿verdad que sí? Porque desde niños ahí la abuelita Margarita, no sé cómo se llama su abuelita, Teresa, no sé qué, ahí tenían en el cuarto ahí el cuadro de Jesús. Y a veces, ¿verdad? Simplemente por costumbre se nos viene eso, pero déjeme decirle, no hay algo que determine cómo era Jesús. No hay en los récords, no hay nada. Entonces cuando uno ora a Dios, simplemente, ¿verdad? A pedirle directamente a Dios en el nombre de Cristo, pero no hubo parecer en él. No hay algo que, aunque tuviéramos algo que pudiéramos referir ¿verdad? Al rostro de Cristo, cómo era. Dice la Biblia que cuando él fue puesto en la cruz, ya no hubo parecer en él. No hubo parecer en él. Eso quiere decir, hermanos, el nivel exagerado, hermanos, de la tortura, del sufrimiento, de los golpes que Cristo recibió. Increíble. Todas las horas que él pasó cargando esa cruz.
para llegar allá a Gólgota. Cuando él estuvo allá y lo azotaron. Cuando fue azotado y sangre salió de su costado, de su espalda. Y todo lo que Cristo llevó, hermanos, al final de todo, dice que no había parecer en él. Sigamos leyendo, por favor, para poder avanzar bien rápido aquí. Y a lo mejor no terminaríamos de explicar todo. Pero ahí dice ahí, no hay parecer en él, ¿ni qué? Ni hermosura. Ni hermosura. O sea, nada que desear. Creo que cuando la gente lo miraba, o cuando fueron, hermanos, a quitar al cuerpo de Cristo de ese madero, yo creo que aún los que tuvieron ese privilegio, lo voy a decir así, de esa manera, de tomar el cuerpo de Cristo y prepararlo para la sepultura, aún ellos, hermanos, cuando lo miraron, yo creo que a lo mejor su facción de su cara cambió, y verdad, sus gestos de wow. Me ha tocado ver así a mí cosas así. Y en cuanto uno ve algo, uno, oh, wow. Yo me he volteado así a veces porque ya no quiero ver el rostro. Cuando mi madre murió, hermanos, ahí estábamos, ¿verdad? Nos tocó estar ahí en los últimos segundos de su vida. Y miramos cómo ella, hermanos, humanamente, físicamente, partió con el Señor. Y ella, su mirada estaba, cuando ella, en los últimos 3 segundos, 4, ella alzó sus ojos al cielo, hermanos, y su mirada quedó perdida en el cielo, así. Y ella, pues, cuando salió su último respiro de su cuerpo, hermanos, quedó así, con su boca abierta así, pero mirando hacia el cielo. Y nosotros estábamos, la miramos y eso, pero una vez que ya la miramos, que ya se fue y todo eso, decidimos ya taparle su rostro. No podíamos seguirla mirando así como se miraba. Porque era algo traumante, hermanos. Era algo traumante. Y nosotros no quisimos quedarnos con esa última, ¿cómo se dice? Imagen de mi mamá. Entonces le dije a mi hermano Hugo, ya no la vean, ya. Porque una vez que ya pasó todo esto y le seguimos mirando, era algo traumante, hermanos. Y le cerramos sus ojos y la tapamos, hermanos. Y eso no tiene nada de cerca a lo que Cristo pasó. Es solamente un ejemplo. Pero dice, hermano, que Cristo no tenía hermosura ya. No tenía hermosura ya. Dice, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. O sea, no quedó ningún atractivo en él. Cuando una persona fallece, es preparada para ponerla ahí en su caja y luego velarla. Mi madre, cuando ella murió muy delgada de su cara. Y pues ya con ciertas facciones en su cara de dolor. Pero luego la llevaron a prepararla para ponerla en el cajón y velarla. Y wow, qué tremendo trabajo hicieron. Le quitaron como 10 años. Cuando ya la miramos en la caja, ya ahí todos, nos recordamos cuando mi mamá tenía como 10 o 15 años menos. La prepararon muy bien. Y nosotros dijimos, wow, hicieron buen trabajo. Mi mamá se mira como que tiene 10 o 15 años menos, porque la supieron preparar. Ahora, de Cristo, hermanos, de Cristo, dice la Biblia que no tenía ningún atractivo. Amén, hermanos. Eso representa, escúcheme, eso tiene un significado. Eso representa, hermanos, todo el dolor, todo, ahí le va, el sacrificio que Cristo hizo por todos nosotros, hermanos. Escúcheme, hermano, nosotros no merecíamos esto. Nosotros no merecíamos que Cristo muriera por nosotros, pero Él lo hizo por nosotros. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque Él nos ama. Amén. Él nos ama. Nadie más va a pagar por usted con su vida. Ni tu mejor amigo, nada, no te creas. A la mera hora corren.
Ningún inocente iba a pagar con su vida por un criminal, por un pecador. Amén. Pero Cristo sí lo hizo, hermanos. Cristo sí lo hizo. Por eso él dice que Él es nuestro mejor amigo. Amén. Por eso Cristo dijo que su amigo, su vida da, ¿cómo dice? Su vida da por sus amigos, ¿verdad? Hablando de Él mismo que iba a dar su vida. Y Él nos ha llamado a nosotros amigos. Sin atractivo. Cuando Él terminó la cruz, no había atractivo en Él. Versículo 3, se sigue profundizando más y más en el Calvario de Cristo, en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Dice, esa palabra es muy importante. Versículo 3, ¿qué dice, hermanos? Despreciado. Cristo fue despreciado, ¿verdad que sí? Wow. Y empezó con Pedro. Cuando Pedro le dijeron, tú eres uno de ellos. Y Pedro dijo, no, yo ni lo conozco. Una vez yo fui con un hermano un amigo, y ocupaba que me hiciera un paro el amigo, que me apoyaran en algo. Y cuando le preguntaron, ¿lo conoces a él o a mí? Dijo, no, no lo conozco. Yo dije, ¿qué? Somos amigos de infancia. ¿Cómo que no? Se trataba de pagar una deuda, ¿no? Pues ahí nadie conoce a nadie, ¿verdad, hermanos? Y yo no lo dije yo, ¿cómo que no me conoces? Somos amigos desde la infancia. Y uno se siente despreciado. Cuando alguien te desprecia por algo, cuando alguien te desprecia por tu educación, cuando alguien te desprecia por tu estatura, cuando alguien te desprecia por tu peso, cuando alguien te desprecia por tu facción, o por tu país, o por tu idioma que hablas, o cuando alguien simplemente te desprecia por algo, cuando no te escoge para jugar en el equipo de fútbol, ¿verdad? Se siente uno feo. Cuando alguien te desprecia, cuando le hablas para novia a una muchacha y te dice que no. Qué feo se siente eso, ¿verdad, hermanos? Se siente cuando alguien te desprecia, el desprecio es algo feo. Hermanos, Cristo fue despreciado. Amén. Él fue despreciado por todos. Por todos. No solamente fue despreciado, pero fue desechado. Qué feo se siente ser desechado. O sea, corrido, pues. Cuando alguien te dice, te corro de mi casa, vete. Oh, es feo eso. Cuando un hijo, su padre le dice, vete de la casa, hijo. O cuando un esposo, cuando una esposa, o cuando uno está arrimado con un tío o una tía. O cuando uno simplemente te desechan. Qué feo es eso. Cristo pasó por eso, hermanos. Cristo fue desechado entre los hombres. No solamente, hermanos, el dolor de Cristo no solamente fue físico, pero también fue emocional. Emocional también. El desprecio, el desecho es un dolor emocional. Cristo pasó por eso. Él pasó por un dolor emocional y por un dolor físico también. Desechado y despreciado entre los hombres. ¿Varón de qué, hermanos? ¿Experimentado en qué? En quebranto. Y como que escondimos de él, ¿qué? Wow. Todos le dieron la espalda a Cristo. Por eso cuando él estaba en la cruz, al último, él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cristo sintió el desprecio, el desecho, el dolor, experimentó el quebranto y experimentó el ser puesto fuera del rostro de toda la gente. Y como que escondimos de él el rostro, dice, fue, ¿qué, hermanos?
Y no qué, y no lo estimamos. Versículo 4. Continúa el Calvario aquí. Continúa el sacrificio. Ciertamente llevó Él nuestras ¿qué? La enfermedad del pecado. Él llevó el pecado, amén. Y nosotros lo tuvimos por azotado. Cristo fue azotado, ¿verdad que sí? Desde el momento que lo apresaron y lo llevaron y fue sentenciado, lo empezaron a azotar. Ahí en esa película de la Pasión de Cristo, pasan esa parte donde ponen a Cristo, hermanos, en un lugar y lo empiezan a azotar. Y literalmente caen, hermanos, se hacen charcos de sangre ahí abajo. Y eso solamente es una película. Pero escúcheme en esta mañana, en la vida real fue peor que eso. Fue peor que eso. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, o desde que Él comenzó su Calvario, hermanos, y luego en la cruz, Él derramó cada gota de sangre que había en Él para pagar por los pecados del mundo entero. Por eso dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él sufrió dolor. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5 dice: mas Él, escuche hermano, mas Él ¿qué? Herido, ¿qué? Fue. Mas Él herido fue por nuestras ¿qué? Rebeliones. Él, hermano, fue molido. Su carne, literalmente, hermano, cuando le azotaban y se traían pedazos de carne en ese chicote o esa cosa que usaban para azotarlo, literalmente. Y los que han estudiado eso dicen, hermanos, que al final de esa no sé cómo el nombre apropiado, pero ese chicote que traía esa cuerda, hermanos, al final de esa cosa traía un tipo de fierro, no sé qué era, que cuando le pegaba se arrancaba la carne y se la traía. Imagínense, hermano. Y no fue un azote, fueron muchos azotes. Por eso dice, hermanos, que Él fue herido. Él fue herido, molido. Más adelante dice molido, ¿verdad? Herido por nuestras rebeliones. Y luego dice que, ¿cómo? Molido. Esa carne molida que se usa para las hamburguesas o para lo que usted lo usa, hermana, esa carne que usted compra en Walmart que está molida. Imagínense, hermanos, cómo estaba la carne de Cristo, el cuerpo de Cristo, así molido. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ahora usted y yo tenemos paz con Dios, ¿verdad que sí? Pero a alguien le costó, hermanos. A alguien le costó esa paz. Nosotros somos justificados por Cristo, hermanos, por lo que Cristo hizo, y a través de la justificación tenemos la paz de Dios. Pero escúcheme bien, alguien pagó por esa, para que tuviéramos esa justificación. Fue Jesucristo, hermanos, cuando Él fue herido por nuestros pecados, cuando fue molido por nuestras rebeliones, cuando Él llevó el castigo en Él para la paz de nosotros. Y luego dice ahí, hermanos, y por su llaga, ¿qué? Fuimos nosotros curados. Ahora nosotros somos salvos, perdonados. Pero todo fue, hermanos, por el sacrificio de Cristo. Aquí dice por su llaga. Su carne que Él ofreció, su sangre que Él ofreció en la cruz del Calvario, para pagar por los pecados de todos nosotros, para que nosotros, hermanos, fuésemos curados. Y ahora nosotros, hermanos, disfrutamos de una salvación eterna, ¿verdad que sí? Disfrutamos del perdón de nuestros pecados. Pero todo va a la cruz del Calvario. Todo va al sacrificio, hermanos, que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Entonces, eso que estamos observando esta semana, hermanos, de crucifixión y todo eso, no es cualquier cosa. Fue, hermanos, es el sacrificio, la cosa más importante que Cristo hizo por la humanidad. Por eso es bien importante. Y luego ya pedir un testimonio de lo que somos nosotros. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos, ¿cómo qué? Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, ¿qué dice?
el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Lea Mateo, lea el Evangelio de Mateo para que usted vea lo que dice ahí. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los que los trasquilaron. Enmudeció, ¿y qué hizo, hermanos? No abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo, ¿qué? Y se dispuso con los impíos su sepultura. Pero escuche ahí, más con los ricos, ¿en qué? En su muerte, aunque nunca hizo mal, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo padecimiento, cuando haya puesto por su vida en expiación. ¿Por qué? Él puso su vida en expiación por el pecado, hermanos. Amén. No es las buenas obras lo que salva a una gente. Es, hermano, la sangre de Cristo, ¿verdad que sí? La que limpia y perdona los pecados y nos redime y nos compra. Verá linaje, vivirá por largos días. Gloria a Dios por eso. La resurrección, amén, hermanos. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Wow, cuando Cristo resucitó, hermanos, cambió todo, ¿verdad que sí? Vino la victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Cuando Cristo resucitó de los muertos, hermanos. Próximo domingo estaremos celebrando la resurrección de Jesús. Amén. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma. El fruto somos nosotros. Amén, hermanos. El fruto es cada alma que se salva. El fruto de su aflicción es cada alma, hermanos. El sacrificio realizado, resurrección, cada alma que, hermanos, que ha creído en Jesucristo como Salvador. Y quedará satisfecho. Wow. Dios ve a nosotros, hermanos, y Dios ve a un alma siendo salva. Dios queda satisfecho cuando mira eso. Amén. Por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos justos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Él fue a sentarse, hermanos, a la diestra de Dios Padre. Amén. Y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Está hablando del sacrificio de Jesús. Y fue contado con los pecadores, sí. Ahí lo pusieron. Habiendo él llevado, ahí le va, hermanos. Y terminamos con esto. Habiendo él llevado, ¿el qué? El pecado de muchos. Y cuando habla de muchos se está refiriendo aquí a todos. Aunque fue la traducción que usaron ahí, por el idioma del tiempo. Pero pudiéramos decir, y llevó el pecado de todos. Amén, hermanos. Y orado por quién, hermanos. Oh, hermanos, estamos en estos días observando la muerte de Cristo, la cena del Señor, resurrección, y todos son eventos, hermanos, que tuvo que ver con esa grande obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, para derramar su sangre bendita, para pagar por todos los pecados del mundo entero, para que el mundo sea perdonado y salga salvo, hermanos, y un día puedan estar con el Señor. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial,